¿quién es un verdadero judío? Ahora yo le pregunto a usted, para usted, ¿quién es un verdadero judío? O el hecho de que el pueblo de Israel fue llamado y escogido por Dios. ¿Cuántos creen que todo Israel será salvo? ¿Seguro? El hecho de que la nación de Israel sea el pueblo judío, ¿eso les da derecho a ser salvos? ¿Ah? El pueblo judío, por ser el pueblo escogido por Dios, que dice la palabra que escogido por Dios es salvo por ser el pueblo que Dios escogió. Amén, por eso es salvo. Vamos a hablar hoy de quién es un verdadero judío. Lo que pasa es que hay personas que creen que el pueblo de Israel, por haber sido el pueblo escogido por Dios, va a ser salvo. Todos, sin excepción. Pero vamos a ver qué nos enseña Dios. Si realmente todo el pueblo de Israel va a ser salvo. Vamos a hablar un poco del tema. Vamos a Romanos 2. Romanos 2. Dos, 28 y 29, por favor. Vamos a estudiar juntos, amén. Dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Así que aquí nos enseña la palabra que un verdadero judío es aquel que no es solamente porque viene del linaje de Abraham, sino porque no es judío el que lo es exteriormente. ¿Qué quiere decir exteriormente? Exteriormente quiere decir porque Dios llamó a los judíos a ser salvos. Dios escogió un pueblo, el pueblo de Israel. Pero el hecho de que venga de la descendencia de Jacob, de Abraham, de la Jacob de Israel, no quiere decir que un judío, un verdadero judío, es aquel que no es de la carne, sino, dice la palabra de Dios, del corazón. Aquí nos habla acerca de la circuncisión y nos habla de lo que todo judío tenía que hacer, era circuncidarse, que era cortar el prepucio de su miembro viril, y por eso esa era la circuncisión del pueblo de Israel y de todos los judíos. Pero el Señor dice, son verdaderos judíos aquel que lo es, no exteriormente, ni porque viene de la carne ni del linaje, sino del corazón, del espíritu. Entonces no es un verdadero judío solo porque viene de la descendencia de Israel va a ser salvo, sino porque hubo una circuncisión. Y esa circuncisión, dice la palabra, verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, en la circuncisión, en la del corazón. ¿Qué diferencia tiene un judío con un gentil
que no ha creído, y un judío que no ha creído, pero que es el pueblo escogido. Ninguna diferencia, ¿verdad? Porque todos como iglesia del Señor somos llamados ¿a qué? A creer. Todos somos llamados a creer en el Hijo de Dios. Hay dos caminos, hay dos pueblos. ¿Quién cree que hay dos pueblos? ¿O Dios escogió dos pueblos? Están hoy como tristes. Yo quiero que participen en la prédica, en la enseñanza. ¿Dios escogió dos pueblos? No, ¿verdad? Hay dos simientes, hay dos caminos. La simiente del mal y la simiente de Cristo. Amén. Hay dos simientes, no hay dos pueblos, no hay dos naciones. Dios llamó al pueblo de Israel a que le creyera. Vamos a la palabra de Dios. Dejemos que Dios nos enseñe hoy. Deuteronomio 14. Deuteronomio 1 y 2. Dice la palabra de Dios así: Hijos soy de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa del muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios llamó a Israel con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Para que fuera un pueblo santo, un pueblo que le obedeciera, un pueblo que le amara, un pueblo que obedeciera sus preceptos, un pueblo que obedeciera sus mandatos. Entonces, un judío en la carne ¿es hijo de Dios? No. ¿Solo porque viene la descendencia? No. ¿Solo porque es del pueblo de Israel? No. Un judío es aquel que ha creído. Si no, vamos a Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a estar viendo algunos apuntes del Nuevo y del Antiguo Testamento para que nos quede bien claro. Juan capítulo 1, verso 12. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser dichos hijos de Dios. Pero también dice el 11, veamos: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad o derecho de ser hijos. Todos aquellos judíos que fueron llamados por Dios y escogidos por Dios para que le obedeciesen su palabra, esos judíos que no le creen a Dios y que no han recibido la palabra, pues no van a ser salvos si no le creen a Dios. Amén. No por el hecho de ser la nación de Israel va a ser salva, no por el hecho de ser llamados son salvos, porque dice la palabra que muchos son llamados. Amén. Entonces vemos que vamos estudiando un poco acerca de lo que dice Dios de la nación de Israel. Ezequiel 36, 26. Vamos a estar caminando por la Biblia, así que por favor. Ezequiel 36, verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esta es la verdad
circuncisión, esta es la verdadera circuncisión que Dios le habló al pueblo de Israel: esparciré de vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Yo daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y yo daré un corazón nuevo. Entonces todos los judíos, la nación de Israel, a la cual le crea Dios y permita que Dios haga esa circuncisión en el corazón, estos son llamados hijos de Dios. Al igual que usted y al igual que cada uno de nosotros. Amén. Si nosotros no creemos, si nosotros no le creemos al Señor, pues difícilmente vamos a poder ser salvos. Igual la nación de Israel fue llamada por Dios, fue escogida una nación para que le obedeciese a Dios, para que viviera su palabra, para que le obedeciera sus preceptos. Pero si la nación de Israel no le cree a Dios, pues no va a ser salvo. Amén. No va a ser salvo. Entonces vemos como un ejemplo en Juan 3, donde habla el Señor a Nicodemo y tiene una charla con Nicodemo, y vemos que Nicodemo, siendo un verdadero israelita, un judío, se acerca a Jesús y le dice que qué debe hacer para ser salvo. Conocedor de la ley, un maestro en toda la extensión de la palabra, de las escrituras, del Torá, y él no sabía, él no era salvo por el hecho de ser judío, por el hecho de tener mucho conocimiento de Dios, él no era salvo. Así que Dios, el Señor Jesús le habla y le habla del nuevo nacimiento y le dice: siendo tú judío y maestro de Israel, ¿no entiendes lo que te estoy enseñando? Y la verdad, él no lo había entendido, porque le da algunas señales el Señor y le dice: pero ¿cómo hago para entrar nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer? Y vemos cómo Jesús hablaba con los judíos en muchas ocasiones, porque ellos creían que por ser la nación, el pueblo escogido por Dios, ellos eran salvos, y ellos por decir que eran de la descendencia de Abraham, ellos venían de la carne, la descendencia de la carne, entonces ellos eran la nación, el pueblo escogido por Dios. Entonces no es así cuando la palabra de Dios dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Igual somos llamados nosotros a ser guiados por el Espíritu de Dios, porque de lo contrario dice la palabra que el que no es guiado por el Espíritu de Dios no es hijo de Dios. También la palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando habla de todos, es todos, incluida la nación de Israel, incluida la nación de Israel. Vamos
por lo que usted y yo hemos creído y hemos creído en Dios. Amén. Hemos creído en su palabra, hemos creído en su Hijo, Jesucristo. Él nos juzgará por el Evangelio. El Evangelio se llama Cristo. Entonces, si viviéramos de los judíos fuesen salvos por ser judíos, entonces ¿dónde estuviera Judas, por ejemplo? No le creyó a Dios. Y muchos judíos de la época que estando ahí con el Señor, no le creyeron al Señor, no le creyeron a Dios. Entonces lo que vale delante de Dios es ser nuevas criaturas y la característica de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. La característica de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Judíos, no judíos. Porque el apóstol Pablo dice por allá, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente, al griego, y sigue dando la lista. Así que si los judíos no creen al Evangelio de Cristo, ese pueblo escogido por Dios no va a ser salvo. No va, y hasta el día de hoy, pues muchos judíos se han convertido a Cristo, pero también vemos que muchos de la nación de Israel aún siguen esperando el Mesías, no han creído, siguen endureciendo su corazón ante el llamado a creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces vemos que no van a ser salvos por ser judíos. Entonces veamos Romanos 11:26, lo tienen por ahí cerquita, Romanos 11:26. Si alguien lo tiene, por favor, lea así rapidito. Luego todo Israel será salvo con la redención y libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Cómo dice, hermano? Lea un poquito más. Luego todo Israel será salvo con la redención y libertador que apartará de Jacob la impiedad. El Israel que va a ser salvo, cuando habla aquí de todo Israel y luego todo Israel será salvo, quiere decir todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Amén. Todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo habla que todo Israel será salvo. O sea que hablamos de la iglesia de Cristo. Estamos hablando de la iglesia del Señor. Por eso dice, luego todo Israel será salvo. Todo aquel que ha creído en Jesús. Todo Israel. Incluida está la iglesia. ¿Cuál es el Israel? La iglesia de Cristo. Porque el Señor no va a venir por dos pueblos, ni va a venir por dos naciones. Y si no, todo lo que hemos leído, leímos de Deuteronomio, donde dice, vosotros me seréis especial tesoro de ellos, que después el apóstol Pedro dice también estas palabras, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. Está hablando el apóstol Pedro. Está diciendo, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es el pueblo adquirido por Dios? La iglesia comprada con precio de sangre, que le ha creído a Dios. Ese es el pueblo escogido por el Señor. O sea, la iglesia que le ha creído a Cristo, la iglesia de Cristo. Romanos 9, 6 y 8. Vamos a leer algunos versículos. Romanos 9. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que
son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son según la promesa, contados como descendientes. ¿Qué nos está hablando el Señor acá? Nos está hablando que los que somos hijos no son los que son aquellos que son el pueblo de Dios, la nación de Israel es el pueblo de Dios, sino los que han creído. Los que han creído en la palabra, los que han sido comprados con el precio de la sangre. Dice acá, vamos en Romanos, estamos leyendo cuál, Romanos qué? Romanos 9. Entonces vemos que dice el Señor, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. ¿Cuántos de nosotros habíamos creído que el pueblo de Israel era salvo por ser la nación de Israel escogida por Dios? O sea que si ellos no creen, ¿qué diferencia tiene un gentil a un judío? El gentil no ha creído, el judío tiene un llamado de parte de Dios, pero es que también dice la palabra que nosotros somos llamados. Pero el hecho de que él es judío no quiere decir que va a ser salvo por ser judío, porque muy claro lo dice el Señor aquí en el verso 8, no es lo que son hijos según la carne, son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Son contados como descendientes. Así que el pueblo de Dios o el pueblo de Dios escogido por Dios, ¿quién es? La iglesia. La iglesia. Y ahí están incluidos los judíos que creen, los judíos que reciben la palabra, los judíos que aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creen a la obra de Cristo. Si ellos no creen, pueden haber sido llamados y escogidos, pero no van a ser salvos. Entonces Dios está hablando que Él tiene un pueblo. Nosotros hoy, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Ahí está incluida la nación de Israel. Ahí está incluida la nación de Israel. La iglesia de Cristo es una sola. ¿Ven? Entonces, aquellos descendientes naturales, descendientes de Abraham, no son herederos, porque según la carne, no, sino según la promesa. Según la promesa que es el libertador, según aquellos que hayan creído en el libertador. Vamos a Juan capítulo 8 y vemos que les hablaba Jesús a los judíos. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. ¿Cuántos están entendiendo? Vamos al 39, 8:39 al 45. Dice acá, Jesús estaba hablando con los judíos, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí. Ahora procuráis matarme a mi nombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham?
Ellos no aceptaban las palabras de Jesús. Y vemos en muchas partes de la palabra cuando Jesús le daba luz a los judíos, porque los judíos eran religiosos y ellos no creían a la palabra, ellos no creían en Jesús, ellos no le creyeron nunca al Señor, ellos no creyeron que Él venía de Dios y que las palabras de Dios hablaban. Entonces les dice, vosotros sois de vuestro 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros verdad? Oye, vemos que Jesús en muchas partes tenía charlas directas y directamente ellos decían, nosotros un padre tenemos y es Dios y somos descendientes de Abraham. Y ellos se escudaban diciendo que ellos eran sabios porque venían de la descendencia de Abraham, porque venían de una promesa, del llamado que Dios le había hecho al pueblo, pero Dios le había hecho un llamado, era a que le creyeran su palabra, a que andaran en sus caminos, a que creyeran a sus preceptos. Pero dice la palabra que el pueblo de Israel nunca le creyó a Dios. Vemos que en este tiempo hay muchos judíos que se han convertido al Señor y que han creído en el Evangelio de Cristo. Pues ellos son contados como iglesia, ¿ven? Ellos son contados como iglesia del Señor. Me decía mi hermana, pero luego acaso toda la nación de Israel no va a ser salva. Le decía todos los que creen van a ser salvos. Todos los que creen en el Señor van a ser salvos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús caminó con ellos, Jesús les enseñó sus palabras y ellos no creyeron. Ellos endurecieron su corazón, y como decía el pastor esta mañana, endurecieron su cerviz. Pero también para nosotros, no por el hecho de nosotros de estar aquí en medio de una iglesia cristiana, no por el hecho de llamarme cristiano y de cargar una Biblia y de venir y levantar las manos, no por ese hecho yo también soy hija o hijo de Dios. Eso no me hace hijo de Dios. Me hace hijo de Dios que yo le haya creído su palabra y que la ponga por obra. Igual que los judíos, no les hace el hecho de ser judíos, no les hace salvos. El hecho de nosotros decir que somos cristianos no nos hace cristianos, hijos de Dios, no nos hace hijos. Porque dice la palabra que a los judíos, habla de judíos que blasfemaron el nombre del Señor, pero sabe que nosotros como cristianos, que decimos ser cristianos y venimos y tomamos un lugar en una silla en la casa de Dios y decimos que somos cristianos y nos identificamos afuera como cristianos, pero no lo somos, también estamos blasfemando el nombre del Señor. También estamos tomándonos un lugar que no tenemos y que no nos corresponde porque no somos hijos. Somos hijos, somos hijos todos aquellos que le creemos a Dios. ¿Me escuchan? Somos hijos todos aquellos que le hemos creído a Dios. Somos hijos todos aquellos que le hemos creído a Dios. Amén. Entonces, ¿cuándo tenemos una percepción más clara de que todo Israel será salvo? Amén. Amén. Todos aquellos que crean van a ser salvos. Y hablamos de que cuando dice la palabra todo
Israel será salvo. Quiere decir que todos aquellos que han creído que no es la iglesia de Jesucristo será salvo. Entonces vemos cómo el Señor les confrontaba y les decía: ustedes son de vuestro padre, el diablo. Nosotros podemos venir a la iglesia, podemos cantar coros, podemos levantar las manos, podemos cargar una Biblia de 10 libras, podemos citar la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no ser hijos de Dios. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Ser hijos de Dios es creerle a Dios. Dios le dio estatutos a la nación de Israel, al pueblo de Israel. Esos mismos estatutos que dio el Señor son los estatutos que rigen a la iglesia de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Y a veces decimos, lo escuchamos decir, es que eso es para la nación de Israel. Digamos más bien, es que eso es para todo aquel que es salvo, que le ha creído a Dios. Dios en la Biblia nunca apartó dos pueblos ni dos naciones. Dios viene por una iglesia santa que le ha creído a Dios. Por eso usted y yo, a mí el Señor me enseñó cosas maravillosas con este mensaje. Yo había escuchado personas que decían, es que Dios ese estatuto, ese precepto se la dio a la nación de Israel. Pero es que Dios no hizo dos pueblos, Dios no llamó dos pueblos, Dios llamó una iglesia escogida por Dios para que vivamos conforme a su palabra. Amén. Conforme a sus mandatos, conforme a sus leyes y preceptos. Así que todo lo que Dios ha dicho desde Génesis a Apocalipsis es su palabra. Es real y es verdadera. Amén. Y es su palabra para que nosotros podamos caminar en ella, vivirla, amar su ley y sus preceptos. Si la nación de Israel, que fue llamada inicialmente como pueblo santo de Dios, Dios lo llamó a ser un pueblo apartado para Dios, que le creyera a Dios, pero no le creyó. Ojalá usted y yo estemos aquí sentados en una iglesia y nos decimos ser cristianos. Ojalá que seamos verdaderos hijos de Dios y que la palabra que Dios nos da no nos entre por acá, nos salga por acá, sino que podamos atesorarla en el corazón y vivirla. Y no digamos, es que eso es para la nación de Israel. Dios dio preceptos para la iglesia de Jesucristo, para todo aquel que cree. Por eso dice, al judío primeramente, y de ahí desciende todos aquellos que han creído en el Señor y en su palabra, en su mensaje. Amén. Entonces, no por el hecho de profesar ser cristianos o que hicimos una decisión, una oración, ¿sabe qué dice el Señor? Por sus frutos, les conoceré. Nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrar los frutos dignos de arrepentimiento, que realmente hemos creído en el Señor. 44. Entonces no hay, dijimos que no hay dos pueblos, Dios nos pone dos pueblos, hay dos simientes que son el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás. Entre uno de ellos estará la nación de Israel.
Estaremos ahí llamados como la iglesia del Señor. Vamos a leer Apocalipsis 2:9. Rapidito, vamos hermanos. Apocalipsis 2, verso 9. Dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Y es Apocalipsis 2:9? Apocalipsis 2, verso 9. Los que dicen ser judíos, ¿sí? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser ¿qué? Judíos, y no lo son, sino son sinagoga de ¿qué? Sinagoga de Satanás. Yo he escuchado mucha gente, él es judío, él es hijo de Dios, él es judío, él es salvo, haga lo que haga, párese donde se pare, él es salvo, porque él es escogido por Dios. Una vez una persona me dijo, no, pero si es que la nación de Israel, toda, sin excepción va a ser salva. Yo no podía creer eso, la verdad no tenía la certeza, pero yo no podía creer que la nación de Israel fuese salva, porque Dios los llamó a ser un pueblo santo. Pero es que ellos no obedecieron. Ustedes y yo somos llamados a ser pueblo de Dios, pueblo santo escogido por Dios, pero si no le obedecemos lo que Él dice, pues no lo somos. Entonces vemos que el Señor aquí se refiere al pueblo judío terriblemente. Dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos. O sea, es una blasfemia delante de Dios decir que son judíos y no lo son. No eran verdaderos judíos. Es una blasfemia decir que soy cristiano y no lo soy. ¿Amén o no amén? Pero más terrible cuando el Señor les dice, ellos que son judíos, y dice ser verdaderos judíos, y el Señor mismo les dice, son sinagoga de Satanás. Por un momento examinemos nuestro cristianismo, si realmente somos hijos o no somos hijos, o qué piensa Dios de mí y qué piensa Dios de usted. ¿Qué piensa el Señor de nosotros? ¿Será que también dice el Señor son sinagoga de Satanás? El Señor nos libre. Que el Señor nos ayude para entender su palabra. Que el Señor nos ayude para poder recibir la palabra con mansedumbre, con temor y temblor. Amén. Y que podamos obedecerla como Dios dice. Apocalipsis 3:9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. Imagínense que un día los judíos, tarde que temprano, que se decían ser verdaderos, estarán delante de Dios y confesarán que Jesucristo es el Señor. Y de ahí no nos quedamos usted y yo. Si somos verdaderos hijos de Dios, exaltaremos su nombre, o seremos llamados a juicio. Amén. Seremos llamados a juicio si realmente no le hemos creído a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice Romanos 2:29, ya lo habíamos leído, que ser un verdadero judío es aquel que tiene su corazón circuncidado, aquel que
sea, estamos hablando de una vida espiritual, en el espíritu. Vamos a Primera de Pedro 2:9, rápidamente. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, dice la palabra. ¿Cuál es la nación santa? ¿Cuál es el pueblo escogido por Dios? Digan conmigo, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, ahí van incluidos israelitas. Ahí están incluidos la nación de Israel, porque los que han creído están incluidos ahí, y estamos todos nosotros los que hemos creído en el Señor. En Deuteronomio 7, verso 6, no recuerdo si ya lo habíamos leído. Deuteronomio 7, verso 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ese fue el corazón de Dios para con la nación de Israel. Él quiso tener un pueblo escogido de sobre toda la nación de la tierra. Ahora somos un pueblo escogido por Dios, que es la iglesia del Señor. Todos aquellos los que hemos creído, todos aquellos los que hemos renunciado al yo para que Cristo viva en nosotros. Amén. Y vemos cómo Dios nos enseña cuando dice, y luego todo Israel será salvo. Toda la iglesia de Cristo será salva y bendecida. Amén. Por el Señor. Entonces, vamos a Primera de Timoteo 3. Tengo muchas citas, pero voy a ver esta última. Primera de Timoteo, capítulo 3.
Gracias, Señor, porque tú eres perfecto, eres un Dios personal. Tú nos conoces, Padre. Permite, Señor, que nosotros, los que decimos ser cristianos, ser hijos de Dios, lo seamos en toda la extensión de la palabra, Señor. Y podamos vivir esta verdad, Señor. Delante